Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día. Muchísimas gracias por sintonizar y bueno, ya saben que estamos en vivo y en directo también en nuestra página de Facebook del Gobierno del Condado de Montgomery, Montgomery County en español. Si nos quiere ver, por favor, puede entrar en esa página de Facebook, igual que debe seguirnos porque ahí constantemente estamos actualizando, por supuesto, información sobre programas y servicios de nuestro condado. Les recordamos que se está conduciendo, por favor, escúchenos por Radio América 900 AM, no nos vea en el Facebook. Y bueno, este mes de marzo, pues entramos en la celebración del mes de la mujer y por supuesto, pues felicitando y agradeciendo a todas las mujeres que viven en nuestra comunidad. Y con motivo de ello, pues tenemos invitada en el día de hoy a una de las mujeres de más alto rango dentro de nuestro gobierno del condado de Montgomery. Nuestra subadministradora, nada menos y nada más que Luisa Cardona. Buenas tardes, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy alegre de estar contigo en este día que aunque esté lluvioso y nublado afuera, muy contenta de estar aquí celebrando el mes de la mujer. Así es, y dije una de las mujeres de más alto rango y no te di un escalafón específico para no causar celos, ¿ok? Precavidamente, ¿sabes? Pero bueno, sí, definitivamente, señores, imagínense ustedes que en el condado está pues el ejecutivo, está el administrador y por debajo del administrador pues hay tres subadministradores, de los cuales dos son latinos y una es Luisa. Luisa, para comenzar, para aquellas personas que quizás no conocen directamente qué es el trabajo del subadministrador del condado, cuáles son las labores que te toca desempeñar bajo este puesto. Felicitaciones por haber sido nombrada y confirmada unánimemente por el Consejo ya hace varios meses, pero bienvenida. ¿Y cuál es la labor de los subadministradores? Muy buena pregunta, Lorna. Sí, en el portafolio somos tres subadministradores y en ese portafolio nos dividimos los diferentes departamentos del condado. Entonces, en mi portafolio tenemos, a mí me parece que es el mejor porque es el más directo de servicios de comunidad en bibliotecas, recreación, las escuelas públicas y también escuelas en general como Montgomery College. El Departamento de Salud y Servicios Humanos lo dividimos entre yo y mi colega, pero entre el mío son los servicios para niños y familia, servicios para las personas mayores y personas con desacapa- discapacidades. Eso, ahora sí. Y la salud, los departamentos de salud de mayoría, como el Minority Health Initiative, el African American Health Initiative. Entonces, eso es parte del portafolio y también en este momento que es bien importante, temas de inmigración. Exactamente, el portafolio pues obviamente es una agenda muy amplia de todos los temas, ¿no?, que toca cubrir, que resuenan obviamente con nuestra comunidad. El último que mencionaste es, Luisa, el tema migratorio. Háblanos un poquito sobre tu experiencia en particular con este tema, porque no eres novata, no eres novata. Para empezar, eres lawyer. Sí, en aquellos momentos fue abogada, pues sí, Lorna, de verdad. em, Esto es una de las cosas por qué quise tomar esta posición, la primordial de verdad, es porque podía volver a este tipo de trabajo en inmigración. Yo estudié leyes y practiqué leyes y fui abogada de inmigración en un debido tiempo. Y de ahí tomé una transacción a gobierno local y ayudé a lanzar y manejar la oficina de
inmigración y relaciones inmigratorias en la ciudad de Atlanta. Entonces es algo no solo de experiencia personal, ¿cierto? Porque soy inmigrante de Colombia, a este país llegué a los 5 años. Mi familia también vivió en este país indocumentada por muchos años. Yo fui indocumentada y tuve el privilegio de poder tomar un proceso para volverme ciudadana. Pero es algo que en mi vida también profesional como personal es muy importante para mí y yo sé que en estos tiempos donde hay tantos cambios y tantos miedos, era muy importante para mí poder volver a ayudar en esta área. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Obviamente por compartir esta historia a nivel personal, tuyo y de tu familia, porque obvio han vivido en carne propia lo que muchas familias dentro de nuestra comunidad están viviendo ahorita, en este momento en particular, y sobre todo cómo está la temática a nivel nacional con todo lo que son las leyes federales de migración y lo que estamos viendo que está ocurriendo. Básicamente, como el condado de Montgomery, tomando en cuenta, ¿no?, lo que ha estado ocurriendo desde principios del año pasado, pues cómo nos hemos ido ajustando dentro del condado de Montgomery precisamente para extender ciertos niveles de apoyo a la comunidad inmigrante, la que está aún con papeles no definidos. A mí no me gusta decir indocumentados, porque bajo el Aún no régimen definido, sí, con universal de esperanza, protección. ahí siempre hay esperanza. Exactamente, exactamente. Cómo el condado se ha ido adaptando durante los últimos meses precisamente ante la situación que hemos estado viendo a nivel federal. Pues mira, primero quiero decir que en sí los principios que tiene el condado a lo que ha estado dedicado de dar la bienvenida a personas de todos los países, las culturas, razas, no ha cambiado. Pero sí hemos inculcado y cambiado y implementado nuevas leyes, nuevos programas, nuevas iniciativas de educación para que la gente mejor entienda cuáles son esos principios, tanto internamente como externamente. ¿De qué estamos hablando? De la ley de confianza que acabó de pasar, que fue liderada por la concejal presidenta, ¿no? Natalie Fanny González. Eso antes era una orden ejecutiva. Entonces, los principios en sí de esa póliza ya estaban en efecto desde el 2019, pero ahora es ley. Y en cuanto a eso, también hemos cambiado que estamos haciendo entrenamientos para todos nuestros empleados en el condado. Pueden tomar un entrenamiento de qué se hace cuando por sí entra inmigración a un edificio, ¿cierto? Y dando más información a la comunidad en términos de lo que hace y no hace el condado. Es muy importante inculcar que nuestra policía no trabaja con inmigración, ¿cierto? Es prohibido por ley y también ahora por ley estatal. ¿Cierto? Porque el estado de Maryland también cambió esas pólizas, pero nuestros policías nunca han trabajado en efectuar la ley de migración. Nuestra comunidad siempre debe tener la confianza de que si son víctimas de un crimen, de que si ven un crimen sin importar su estatus inmigratorio, por favor llamen a la policía. La policía de Montgomery County nunca va a preguntar su estatus migratorio. Esa es una muy importante. Sí, el condado de Montgomery, pues todas estas políticas básicas, como mencionaste, las venía ya ejecutando desde antes que llegara el ejecutivo Mark Elrich, quien recientemente, hace unos pocos días, firmó el Trust Act, que en español le decimos la ley de confianza, pero esta ley en realidad no cambia los parámetros de cómo ya el condado venía ejecutando sus políticas internas, simplemente pues se ha convertido en una ley, porque las personas cuando se firmó la ley, como estuvo bastante en los medios de comunicación, pues han expresado cierto nivel de confusión, ¿no? ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué es lo que hay de nuevo con esta ley? En realidad, nuevo, lo que hay es que se convierta en ley, no es solamente la práctica que hemos tenido comúnmente a diario desde el 2019, sino que se convierte pues básicamente en la ley del condado de Montgomery, permanece
Y quien venga de ejecutivo, posterior al ejecutivo Mark Elrich, pues ya tiene esta ley en los libros, señores, que no se puede eliminar. Entonces, dentro de las protecciones, vamos a retomar el tema del el adiestramiento a los empleados del gobierno del condado de Montgomery. Me imagino que son aquellos empleados que trabajan, digamos, en edificios, ¿no? Bibliotecas, centros de recreación, los que están dando, donde llega el público, ¿verdad? Donde llega al público, pero también sabemos que nuestros empleados salen al público, ¿cierto? Sea en eventos, sea servicios en los colegios. Hay varios pasos de interactuación, ¿cierto? Y queremos que ellos, como nuestros empleados, sepan muy claramente lo que está en la ley de confianza, de que no solo es la policía, pero cualquier empleado. Nunca debe preguntar tu estatus migratorio, sea alguien en una biblioteca o un centro de recreación o un centro de salud, porque los servicios del condado se pueden accesar por todos sin importar tu estatus migratorio, ¿cierto? Hay programas que sí nos toca preguntar, pero esos solo son los programas donde recibimos fondos federales, ¿cierto? Y toda nuestra información es extremadamente protegida. No la vamos a compartir con agentes federales. Exactamente. Algo en términos de la protección, y es la ley de confianza precisamente para que las personas que viven acá en el condado de Montgomery puedan acceder a los servicios y programas con confianza, sin tener temor. Algo que hemos estado promulgando bastante durante las últimas semanas es obviamente es que las personas conozcan sus derechos en el tema migratorio para las personas que aún no tienen su estatus migratorio definido en este país, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de esos consejos y cómo está el condado, cómo continúa el condado trabajando con el sector sin fines de lucros precisamente para continuar informando y trayéndole recursos a las personas en términos de sus derechos? Ujú. Absolutamente, es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos enfocados en este momento es de que todas nuestras familias, en cuanto les pueda impactar a una deportación o de pronto el color de su piel o su acento, porque es un gobierno vía federal muy diferente, todos debemos tener un plan de preparación familiar. ¿Qué es esto, cierto? Porque yo, fijo, estaba hablando con una señora aquí en la oficina que tiene, como muchos de nosotros, familia que unos sí tienen papeles y otros no, ¿cierto? Y ella, ay, ¿qué hago? Estoy preocupada por mi hermana. Yo, mira, debes tener un plan de tu familia preparado. Y ella, sí, sí, claro. Y yo, no, es un plan muy específico, ¿cierto? Y si ustedes van a, pueden buscarlo en Google, pero también pueden ir a la página de Gilchrist y ahí pueden encontrar estos planes donde se puede rellenar. ¿Qué incluye en este plan? No solo incluye tus copias de tus documentos a familiares que los necesiten, información crítica de cuentas, de tu casa, de tu carro, porque si algo te pasa a ti, cómo van tus familiares, tus amigos a accesar a estas cosas. Y principalmente si tienes hijos menores, tener un plan para tus hijos de qué va a pasar si a mí me detienen, ¿cierto? Esto es muy importante y hay varios documentos donde tú puedes rellenar. Digamos, tú dices, no, Luisa, esto es mucho, yo no sé cómo hacerlo y están accesibles en inglés, español, francés, casi todos los idiomas lo puedes encontrar. Si tú no puedes hacerlo solo, tenemos servicios con organizaciones en el condado que tú puedes ir a una clínica y te ayudan a llenar este plan, ¿cierto? Completamente gratis. Lo repito, completamente gratis. Te ayudan a llenar tu plan familiar. Esto es lo mejor que tú puedes hacer para tu familia en este momento. Y como te digo, Lorna, hasta en mi familia, que ahora tenemos papeles, decimos, ok, tenemos que tener este plan familiar porque sabemos que están deteniendo a personas. De verdad, sin preguntarse muchas preguntas, solo tu acento o tu apariencia puede ser la razón por qué te paren. Hablando del centro Gilchrist, por favor, el sitio web es montgomerycountymd.gov diagonal Gilchrist. Montgomerycountymd.gov diagonal Gilchrist. Este es
digamos, el centro nuestro de recursos para las personas. El centro Gilchrist es el centro de recursos para inmigrantes en el condado de Montgomery, que está establecido pues hace muchos años, y es importante que las personas pues puedan tener ese acceso. El número telefónico del Gilchrist, señores, es el 240-777-4940. 240-777-4940. Por favor, usted que nos está escuchando y nos está viendo por el Facebook Live, compártalo con aquellas familias que usted conozca dentro de su círculo, dentro de su red, para que ellos también se puedan preparar. Patricia, si eres tan amable, ¿me nos puedes compartir el gráfico que te mandé? Sé que te lo mandé a último momento sobre el conocer los derechos, porque ahí ese gráfico tiene información sobre qué es lo que las personas deben de hacer. Luisa, en el condado, desde que comenzó pues este proceso, ¿no? Estos cambios a niveles federales, hemos visto que los agentes de ICE han estado visitando nuestro condado de Montgomery a recoger a personas con órdenes de deportación específicamente. El condado, pues, obviamente no colabora con ICE para ir a buscar a nadie a sus casas, eso tienen que hacer los agentes de ICE. Un par de cosas que hemos estado haciendo es, lo que mencionabas, la policía del condado de Montgomery, que las personas sepan reconocer a los agentes de nuestra policía del condado de Montgomery para que no le tengan temor, obviamente, uno. Y dos, la expectativa de que veamos redadas como en otras jurisdicciones a través del país, que aún no las hemos visto a esos niveles aquí en el condado de Montgomery. Sí, y de verdad es difícil para nosotros poder decir de una manera u otra, ¿cierto? Bajo otras administraciones federales teníamos unas líneas más abiertas de comunicación con el Departamento de Inmigración. En este momento esas líneas de comunicación son pocas. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros como gobierno, inmigración no nos va a llevar y decir, mira, vamos a hacer una radada en tal lugar, tal día. Nosotros no vamos a recibir esa información no la van a compartir con nosotros. Entonces, sí sabemos es de que lo que hemos visto todos en las noticias, están poniendo más recursos, inmigración, están contratando a más personas, están moviendo vehículos, están tratando de adquirir más edificios y oficinas en esta área. Entonces, lo que anticipamos en este momento, basado en lo que sabemos, es de que lo que estamos viendo ya, ¿cierto? Hemos visto un incremento de detenciones, un incremento de que están parando a más personas en varios lugares. Eso va a seguir y va a seguir subiendo porque sabemos que tienen en su presupuesto suficiente para contratar hasta 200 agentes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sabemos más probable. Vamos a ver un incremento lento pero constante. El tema, Patricia, sería bueno que nos vuelvas a poner el gráfico este, si lo tienes ahí en mano, por favor, si eres tan amable. Una de las recomendaciones que da el condado es no interferir, obviamente, con los agentes federales. Hacerlo, bueno, puede ponernos en riesgo. Asistir a estas sesiones de conocer sus derechos, que también se pueden ver en línea de forma electrónica. Lo que mencionabas ya, Luisa, las familias elaboraron un plan de preparación, donar o ser voluntario con organizaciones locales que defienden los derechos de los inmigrantes. Y en términos de las grabaciones, porque lo que hemos visto es que muchas personas cuando ven a ICE quieren hacer grabaciones de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Estas grabaciones de los cumplimientos de la ley, por favor siempre hacerlo sin interferir y mantener una distancia segura. Esto es de importancia. Y si nos puedes abordar el tema de los rumores, Luisa, en esta época digital, pues todo el mundo es reportero, ¿verdad? Y la gente, Sí. la gente ve algún movimiento, inmediatamente pues lo pone, ¿no? En las redes sociales
y esto pues asusta y causa pánico en algunas ocasiones. ¿Cuál es el consejo para las personas en términos de eh, creer o no creer dónde está ICE? Porque hemos visto ya estos rumores y verdaderamente pues causa pánico dentro de la comunidad Sí. cuando no son reales. Sí, y es dejar algo difícil, porque nosotros sabemos de que muchas personas están viendo algo y piensan, voy a compartir esto para ayudar. Y tenemos que entender las consecuencias de nuestras palabras, ¿cierto? En términos de cómo familias toman sus decisiones. Puede ser una persona que va a decidir si va a trabajar y poder ayudar a su familia ese día, si va a mandar a su hijo a ese colegio ese día o no. Entonces, es muy importante de que si estás viendo este tipo de actividad, de que no es coger una foto inmediatamente y ponerla, ¿cierto? Tratar de coger tan información que sea posible. Eh, si ven que posible, el Departamento de Policía de Montgomery County cambió sus chalecos. Ya sus chalecos atrás dicen Montgomery County Police, porque queremos que pueda la gente identificarlos. Así que poder identificar si es un departamento de policía, ¿cierto? Es muy importante si se pueda. También es importante llamar a la línea. Nosotros recomendamos que llamen a la línea de casa, que es el 1-888-214-6016. Si ven actividad que creen que es inmigración, porque ellos tienen personas que están entrenadas a identificar y salir a esos lugares a verificar esa información, ¿cierto? Entonces, antes de ponerlo en tus propias redes sociales o compartir esa información, es muy importante tratar de verificar por qué tienen consecuencias. Hasta en mi propia vecindad el otro día alguien puso que el guardia que ayuda a los niños pasar de un lado al otro para ir al colegio, que era inmigración. Y eso es algo que se hubiera podido verificar muy fácil, ¿cierto? Si tú dices, a ver, estás viendo un guardia ayudando a niños a caminar de un lado a otro. Entonces, por favor, traten de verificar esta información porque ya hay mucho temor en nuestra comunidad y no tenemos que añadir a esos miedos, no tenemos que incrementarlos porque esa no es una buena manera de proteger a nuestras comunidades. Exactamente, y siempre, por supuesto, obtener la información fidedigna de fuentes como, obviamente, los canales de televisión, las noticias oficiales, y si usted, una vez más, se encuentra y ve alguna situación que sospecha que es la presencia de ICE en cercanía de nuestros vecindarios, pues, por supuesto, llamar a la línea de casa, el 888-214-6016, 888-214-6016. Luisa, tengo acá, como estamos en vivo por Facebook, muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía viéndonos. Tengo un comentario de una persona con apellido Maldonado que dice, está claro, los demócratas que controlan todo el condado trabajan para los criminales y no para los residentes honestos. ¿Algo quisieras responder a este comentario de la manera más orgullosa por tantos recursos que el condado hace disponible a todas las familias para reconocer cómo apoyarnos? Ese es otro comentario más positivo. No que uno sea más positivo y el otro más negativo, pero yo que llevo muchos años trabajando en este condado de Montgomery, a esta persona lo que le quiero decir es que el condado trabaja para todas las personas que viven acá. Y fíjese que nosotros no le decimos residentes, porque ser residente es tener un documento de residente de los Estados Unidos que algunas personas no tienen. Nosotros decimos todas las personas que viven en este condado de Montgomery. ¿Este Sí. comentario resonó contigo? ¿Le quieres hacer quieres comentar al respecto para esta persona o lo dejamos así con lo que yo dije? Pues mira, yo creo que si esta persona mira bien la ley de confianza es para protegernos a todos contra criminales, ¿cierto? Porque nuestro departamento de policía no es que les estamos diciendo, mira, si alguien comete un crimen pero es un inmigrante, no lo puedes arrestar, ¿cierto? No, eso no es lo que estamos diciendo. Cualquier persona que cometa un crimen en este condado va a seguir las mismas consecuencias, ¿cierto? Sin importar
seas tú nacido acá o no. Lo que estamos diciendo y lo que sabemos que va a ayudar a proteger nuestra comunidad, incluyendo a ese señor, es de que si las personas tienen la confianza en llamar a la policía, eso nos hace a todos más seguros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero inculcar, que estos principios no son ni demócratas ni republicanos, son principios en de que cada persona que está viviendo en nuestra comunidad tiene el derecho a la dignidad y respeto. Exactamente. Para más información, señores, sobre los recursos, siempre le recordamos el Centro Gilchrist, montgomerycountymd.gov, diagonal Gilchrist, el número telefónico 240-777-4940. Hemos visto a nivel nacional, en términos de estas redadas grandes, hemos visto en otros lugares a través del país que hasta algunos ciudadanos norteamericanos, pues, terminan siendo arrestados por ICE. ¿Cuál es la recomendación para aquellas personas que, para todos los que somos ciudadanos americanos, que quizás somos naturalizados, que lucimos de una manera, no lucimos de otra manera? ¿Cuál es la recomendación como parte de estar preparados nosotros también en caso de que estemos en el medio de una de estas redadas masivas? Sí, y de verdad por eso lo que estamos jugando que es lo mismo, es de tener ese plan de familia de preparación. Ese plan de familia para preparación quiere decir, Lorna, que tú puedes compartir copias de tu pasaporte o decirle a tu familia dónde ellos pueden identificar dónde están tus documentos por si te detienen, ¿cierto? Sí hemos visto muchos casos en todo el país donde ha pasado eso, ¿cierto? Entonces sí es importante que todas las personas que se sientan que es posible que estén a riesgo de ser detenidos, de que sus familiares y otras personas tener copias de sus documentos. Muchas personas dicen, voy a caminar con mi pasaporte, cargarlo. Eso no es necesariamente lo que estoy recomendando, pero sí ciertamente tener copias y asegurarte que tus familiares tengan copias de estos documentos. También es posible pedir una tarjeta de pasaporte para cargar en la billetera, apuesto a cargar el pasaporte en sí. En términos de las escuelas públicas, nos van quedando unos pocos minutos solamente, Luisa, de las escuelas públicas del condado de Montgomery. ¿Cómo está el gobierno del condado de Montgomery en comunicación con los colegios y, por supuesto, los menores en caso que los padres sean detenidos por el sistema migratorio? Sí, la verdad es que los colegios y nosotros trabajamos muy cercanos y se han visto ellos. Solo la semana pasada, Grace Rivera y el superintendente Dr. Taylor sacaron un video de un mensaje para nuestras comunidades, también para padres y familias que tienen preguntas más específicas para colegios. Tienen una página de web de recursos para familias inmigrantes que de verdad tiene muy buena información, se los recomiendo en términos de las pólizas que siguen los colegios. Y de nuevo, como tanto nosotros, lo más importante es proteger la seguridad de todos los niños y para nosotros de todas las personas que viven en nuestro condado. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos va quedando un minutito, Luisa. Pues abordamos bastante, ¿no? El tema de migración para aquellas personas que nos han sintonizado. Por favor, pueden compartir este Facebook Live para que más personas dentro de nuestra comunidad, que quizás viven en nuestra comunidad inmigrante, pues se enteren, ¿no? De cómo el condado de Montgomery está manejando internamente y externamente todo lo que está aconteciendo con el tema migratorio a nivel federal. Nosotros acá en el condado de Montgomery somos el 21% los hispanos de la población del condado de Montgomery, y recordando siempre que no somos solamente nosotros los latinos los que somos inmigrantes. En las escuelas públicas precisamente pues se hablan, señores, 152 idiomas y dialectos, el estudiantado. Esas son las lenguas e idiomas que tienen, que vienen de casa. Luisa, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu nuevo cargo. Gracias, Lorna. Yay, congratulations. Y Gracias. también que tengas un hermosísimo mes de la historia de la mujer, que Igualmente. somos mujeres que continuamos haciendo historias.
Exactamente. Muchas gracias por tenerme y un abrazo muy grande a toda la comunidad. Así es, muy buenas tardes para todos. Nos vemos el próximo martes.